Jacob en hebreo, Yaakov, que significa que toma por el talón, es decir, suplantador. Luego conocido como en hebreo Israel, el que pelea junto a Dios, es un personaje bíblico descrito en el libro del Génesis. Hijo de Isaac y Rebeca, y hermano mellizo de Esaú, alumbrado después de este último, y por ello considerado como menor. Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Según la tradición, Jacob habrá nacido con toda probabilidad en Beer Lahai Roi, unos 20 años después del matrimonio entre Isaac y Rebeca. A Jacob le encantaba reposar en las tiendas, siendo de naturaleza apacible. Durante el embarazo de Rebeca, los niños Jacob y Esaú luchaban dentro de ella. Cuando Rebeca le consultó a Dios el porqué de la lucha, recibió el mensaje de parte de él, que dos naciones muy distintas entre ellas estaban formándose en su vientre y que el mayor serviría al menor. Jacob era el favorito de su madre, pero su padre prefería a Esaú. Relata el Antiguo Testamento que Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas. Cuando los jóvenes estaban creciendo, Esaú se convirtió en cazador. Un día vino agotado y hambriento y le pidió a su hermano Jacob el plato de lentejas que estaba comiendo. Jacob le pidió que le vendiera la primogenitura como hijo mayor a cambio del alimento. Esaú, viendo que este derecho le era inservible en caso de morir, accedió y así, en palabras bíblicas, despreció su primogenitura. Este derecho no solo incluía el tradicional rito de los primogénitos, el cual garantizaba un rango superior en la familia, sino también una doble porción de la herencia paterna. Con el tiempo, Isaac envejeció y perdió la vista hasta el punto de quedar ciego. Por esto, a la hora de darle la bendición a Esaú, Raquel incitó a Jacob para que éste engañara a su padre y se hiciera pasar por Esaú, para que recibiera él la bendición en lugar de su hermano. Tan pronto como Jacob logró dicha bendición, se marchó. Esaú, al darse cuenta, entró en cólera y juró que iba a matar a su hermano Jacob, una vez que su padre muriera. Rebeca, dándose cuenta de antemano de las intenciones asesinas de Esaú, llamó a Jacob y le aconsejó huir, enviándolo donde su tío Labán, hasta que la furia de Esaú disminuyera. También le aconsejó que buscara una esposa mientras viviera allí. A su esposa Raquel la obtuvo de su tío Labán a cambio de 14 años de trabajo. Después de los 7 primeros años de trabajo, Labán lo engañó, entregándole a su hija Lea. Una semana después le entregó a su hija Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob tuvo 11 hijos durante su estancia en Harán, 6 de ellos con Lea, los cuales fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, además de una hija, Dina. Con Bilha, una sierva de Raquel, tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí, y con Silpa, que era la sierva de Lea, tuvo 2, Gad y Aser, y finalmente un hijo con Raquel, llamado José. Pero José nació cuando Jacob tenía 90 o 91 años. Jacob vivió al menos 20 años en Padán Arán, al servicio de su tío Labán, pero Dios le advirtió a Jacob que saliera del pueblo, y después de una rápida consulta a sus esposas, partió sin dar aviso a Labán. Y Jacob siguió su camino, y los ángeles de Dios lo encontraron, debido a su fe en el Dios de Abraham. A causa de este encuentro, Jacob llamó al lugar Mahanaim, en hebreo el doble campo. Aquí había visto previamente a los ángeles, con los cuales había soñado verlos subiendo y bajando en la escalera, cuyo inicio alcanza los cielos. Tan pronto se acercó a la tierra prometida, Jacob envió un mensaje a su hermano Esaú, y sus sirvientes volvieron con la noticia de que Esaú estaba aproximándose a Jacob con un ejército de 400 hombres. En tal trance, Jacob se preparó para lo peor, sintió que ahora debía encomendarse a Dios. Y por esto Jacob comenzó a enviarle regalos a Esaú para ablandar su corazón, antes de presentarse ante él. Así pues, los regalos se fueron antes, y él se quedó a pasar la noche en su campamento.
Dios renombró a Jacob como Israel tiempo después de que éste protagonizara una lucha contra un ángel, y en su momento llegaría a ser el padre de los israelitas, como se menciona en la Biblia, de la siguiente manera. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un ángel, hasta que rayaba el alba. Y cuando el ángel vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el ángel le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el ángel respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. La Biblia dice que Jacob luchó con un ángel, hombre o varón, según la traducción bíblica. Pero esa noche Jacob no pensaba en luchar. De hecho, quería estar solo, pues acababa de dejar atrás a su tío Labán, que no le había mostrado precisamente buenas intenciones, y ahora frente a él se acercaba su hermano Esaú, quien lo había amenazado de muerte tiempo atrás. Verdaderamente Jacob no estaba en condiciones de competir con nadie. Jacob, temeroso y acorralado, no creo que hubiera deseado enfrentarse con un tercer adversario. Lejos de querer estar en una lucha, había deseado quedarse completamente solo. Y surge lógicamente la pregunta: ¿quién fue aquel que se le apareció y que luchó con Jacob? Aún hay muchas especulaciones sobre su identidad. Algunos teólogos creen que aquel personaje no era otro que el Señor Jesucristo en una aparición previa a su llegada a este mundo. También para algunos estudiosos de la Biblia, ese suceso fue solo un sueño que tuvo Jacob, pero la prueba de que no fue solo un sueño es que Jacob quedó afectado del nervio ciático o tendón de la pierna. Esto le causó una cojera que limitó permanentemente su fuerza física. Segundo, se desarrolla un diálogo de 3 intercambios, al final del cual Jacob sale transformado espiritualmente, con una nueva identidad y con la bendición pedida. Pues en el versículo 28 dice que el ángel le dijo a Jacob: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel puede significar el príncipe con Dios, el que lucha con Dios o Dios lucha. A pesar de sus debilidades de carácter, Dios celebra a Jacob por su tenacidad. Él es un luchador, pues Jacob era un suplantador y el engaño había sido su arma en las dificultades de su vida. Seguro de la identidad divina de su adversario, Jacob pide una bendición. Y ahí es cuando llega la transformación espiritual e identidad nueva. No se dirá más Jacob, sino Israel. Este nombre no solo identifica a Jacob, sino será la identidad de la nación escogida por Dios. Como tal, Oseas lo ve como un modelo a imitar cuando se enfrentan dificultades o la necesidad de una transformación completa. Dios dio nombres nuevos a muchos personajes de la Biblia, como Abraham, Sara, Pedro. Los nuevos nombres expresaban cómo Dios había transformado sus vidas. El carácter de Jacob había cambiado. El engañador ambicioso se había convertido en Israel, el que luchó con Dios y venció. Y Jacob cojeaba. Esto simboliza lo que costó en términos de pérdida de orgullo la transformación sufrida por el pueblo de Dios. Aunque el énfasis recae sobre la lucha sostenida por Jacob, su transformación personal. Este fue uno de los relatos más misteriosos de la Biblia. El varón es identificado por Oseas como un ángel. La importancia del relato reside en que revela la disposición de Jacob de enfrentarse a Dios en este momento de suprema necesidad. Jacob sabe que Dios ha querido bendecirlo,
y no se conforma con nada menos que con el total de su herencia. La tenacidad con que lucha hace que Jacob prevalezca de nuevo. Después de todos esos sucesos, Jacob no sabía cómo iba a ser recibido por Esaú, pero el día del encuentro se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Lo que parecía iba a ser un enfrentamiento entre hermanos fue un acto de paz. Ese momento ha sido uno de los más esperanzadores y maravillosos de la Biblia. Después de la reconciliación, Dios ordenó a Jacob volver a Betel, donde éste soñó con la escalera, pues en ese lugar debía construir un altar y tener su hogar. Pero llegaron malas noticias. Raquel dio a luz a un niño, pero ella falleció en el parto, y Jacob quedó devastado. El niño sobrevivió, y Jacob le llamó Benjamín. Era el 12º hijo de Jacob. Con esto, las 12 tribus de Israel se habían completado. Las 12 tribus que descendían de Jacob poblaron la tierra prometida, 10 tribus en el norte y 2 en el sur. Jacob vivió muchos años más después de todo esto, y cuando falleció fue enterrado en Macpelac, en Hebrón. Su padre Isaac y su abuelo Abraham también fueron sepultados allí. Por eso es llamado la tumba de los patriarcas, y muchas personas van a adorar este lugar. Los judíos hasta hoy en día no pronuncian el nombre personal de Dios. En vez del nombre, Jacob recibe la bendición. Espero les haya gustado este video. Un saludo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto.